Marcos capítulo 8 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al versículo 26. En este día terminamos, hermanos, la primera sección, la primera gran sección del libro de Marcos, donde el escritor, como ustedes ya me han escuchado decirlo semana tras semana, el evangelista Marcos nos ha estado presentando detalles. Nos dijo al principio de este libro, de este evangelio, quién era Jesús. Dijo, Él es el Mesías. Y a través de todo el libro ya indirectamente nos ha estado comprobando lo que Él declaró al principio por diferentes milagros, diferentes señales que nuestro Señor Jesucristo hizo, y Marcos lo documenta en este evangelio. Y hoy día pues terminamos con este versículo del 1 al 26, esta primera sección, donde podemos hacer la pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Pregunta el Señor Jesús. ¿Quién dice la gente que somos? Ya comenzando la semana que viene vamos a ver la gran declaración, la respuesta que fue inspirada por Dios en Pedro, cuando él contesta esta gran pregunta. Pero hoy en día Marcos nos lleva hacia un pasaje que queremos examinar el día de hoy, un pasaje largo, 26 versículos, pero que con la ayuda del Señor vamos a hacerlo en su tiempo, amén. Vamos a compartir con ustedes este mensaje que se titula La incredulidad ciega y la duda que nubla. Hay incredulidad que ciega completamente, que no deja a las personas ver quién es Jesús. Pero también hay una duda que viene, no solamente sobre discípulos que han caminado mucho tiempo con el Señor o corto tiempo, viene sobre todos los discípulos en diferentes tiempos del caminar del discípulo. Una duda que nubla la visión, que nubla nuestra confianza en Dios. La incredulidad ciega y la duda que nubla. Vamos a leer versículos 1 al 10 para comenzar este mensaje. Marcos 8, versículos 1 al 10. Lea así conmigo. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. Versículo 7. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Dios eterno y maravilloso, lleno de gloria y bondad, Señor. Apelamos a esa bondad tuya, Señor, y pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra. Que tú abras nuestras vistas, abras nuestros oídos, abras la puerta de nuestros corazones, Señor, para poder ver, escuchar, entender. Y doblegue, Señor, nuestros corazones ante ti para poder obedecer lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, Señor. Sé tú el que hable.
sé tú, Señor. Te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén. Hermanos, quisiera llevarlos a través de estos 26 versículos. Con los primeros 10 versículos mirando una señal que fue olvidada. Una señal que fue olvidada. Luego vamos a ir a los versículos del 1 al 21 y vamos a ver señales que fueron ignoradas, no solamente olvidadas, sino ignoradas. Y vamos a terminar con los versículos 22 al 26 viendo un ejemplo de un ciego. ¿Y por qué es que Marcos pone este ejemplo de un ciego? Pareciera como que Marcos se equivoca y no vemos por qué es que él escribe esto. Pareciera como que a Marcos también se le olvida que un acontecimiento como el que estamos viendo en sus primeros 10 versículos ya había acontecido. Y hay muchas similitudes, aunque algunas diferencias entre los dos sucesos. ¿Y por qué es que Marcos vuelve a poner este relato en el pasaje de su evangelio? Hermanos, imaginémonos un mundo en donde no pudiéramos ver, que no pudiéramos distinguir la luz del sol, que no pudiéramos distinguir ningún color, que pudiéramos estar ciegos a todas esas cosas bellísimas que el Señor hizo en la creación. Que no pudiéramos distinguir los diferentes matices de colores en las flores. Que no pudiéramos distinguir ni siquiera el rostro de nuestros seres queridos. Que pudiéramos decir, pues yo tengo familiares, pero nunca los he visto, solamente escucho sus voces, solamente he podido acariciar sus rostros, pero no los puedo conocer. Imagínense un mundo en donde no pudiéramos ver, sin reconocer visiblemente las diferentes cosas que a lo mejor hemos escuchado por sus sonidos, pero no pudiéramos distinguir su apariencia. Dependiendo en todo lo que hiciéramos para caminar de un lado a otro de algún bastón o de la ayuda de otras personas. Me recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en una empresa para aumentar la empatía que se deberían de tener por las personas ya ancianas. Se les ponía a las personas en una clase unos lentes que disminuían la visión de las personas que se los ponían, y usaban unos aparatos en los oídos para disminuir el oído o el oír. El intento de eso era que pudieran experimentar un poco de lo que experimentan las personas que van avanzando en edad, que se nos va acabando la vista. Yo estoy ahí dentro de ese grupo. Se nos va acabando la vista, se nos va acabando el buen oír, ya no escuchamos bien y volvemos a preguntar, por favor repita lo que dijeron. Muchas veces no entendemos, hermanos, y no sabemos lo que es caminar o vivir una vida en ceguera completa. En este mundo hay 43.3 millones de personas que viven ciegos físicamente. Y no me refiero a los esposos que están aquí, que andan preguntando cada rato, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Que muchas veces preguntamos y si fuera una víbora nos hubiera picado lo que sea que estemos buscando. No me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Que no soy el único aquí. De repente nuestra esposa nos dice, ahí está, o está en tal lugar, en la segunda repisa dentro del almacén. No me refiero, hermanos, a este tipo de ceguera. Sin embargo, hermanos, aun cuando las encuestas proveen un número de cristianos que en el mundo de 2.38 billones de personas, o sea, ese es el 25% de la población mundial. Si tomamos las inferencias bíblicas que nos dicen que no todos los que se llaman cristianos no todos los que son discípulos son, podemos entender, hermanos, que hay personas con ceguera espiritual. Y el número de personas con ceguera espiritual que van caminando en este mundo es mucho mayor de lo que podemos nosotros entender. Hay personas que hoy en día, aunque físicamente pueden ver,
tienen cegados los ojos de su corazón y de su alma para entender quién es Jesús. Y muchas veces, hermanos, a nosotros nos llega la duda. Y nos llega esa incredulidad o esa duda que nos hace olvidarnos de quién es nuestro Señor Jesús. Es por eso que en esos primeros 10 versículos vemos una situación repetida para los suyos. Es el primer punto del mensaje, una situación repetida para los suyos. Volvemos a leer algo que acabamos de leer hace 2 capítulos. Algunos mensajes atrás vimos un escenario, una historia similar. El pasaje de hoy comienza con un milagro tal. Para esto, vemos la compasión de Jesús de nuevo, como lo vimos la semana pasada, hermanos. Jesús se encontraba ante una gran multitud que tenía hambre. Y Marcos nos dice que Jesús dijo: tengo compasión por estas personas. Tengo compasión porque ya llevaban 3 días con el Señor Jesús, escuchando sus enseñanzas, y se había pasado ese tiempo con el Señor Jesús. Carecían de comida, habían venido de lugares lejanos, y el Señor dice: tengo compasión de esta gente, porque si los despido con esta hambre que tienen, seguramente desmayarán en el camino. La historia, hermanos, volvía a repetirse de una manera muy similar, pero con algunas diferencias, como usted puede ver en la pantalla. Unas diferencias entre la alimentación que vemos en el capítulo 6 de Marcos, una alimentación donde fueron alimentados 5,000 hombres, más sus esposas o más las mujeres y los niños, a comparación con este capítulo de Marcos 8, donde vemos otra alimentación de multitudes, de miles, en esta ocasión 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Marcos 6, con los 5,000, vemos y entendemos por Marcos y también por los pasajes paralelos de los otros evangelios, que estas personas de los 5,000 eran mayormente judíos. Mientras que ahora, en este relato, como Jesús está en Decápolis, en la área de Decápolis, la mayoría de las personas entre los 4,000 eran gentiles. Eso tiene algo que ver, hermanos. Ahorita vamos a ver esos detalles. La multitud dice en Marcos capítulo 6 que llevaba un día con Jesús, mientras que en Marcos 8 con los 4,000 ya llevaban 3 días con Jesús. En Marcos 6, con la alimentación de los 5,000, el Señor multiplica 5 panes y 2 peces. Mientras que en el relato de hoy vemos que Él multiplica 7 panes y unos cuantos pececillos. En Marcos 6, con los 5,000, vemos que fueron 5,000. Hoy, en este relato, vemos 4,000. En Marcos 6, con los 5,000, vemos que sobraron 12 cestas de comida entre los panes y los peces que sobraron. Hoy vemos en el relato que sobraron 7 canastas. La diferencia del término que usa Marcos en ambos relatos es diferente. En el capítulo 6 de Marcos vemos 12 cestas que sobraron, mientras que ahora vemos 7 canastas. Esas canastas que describe Marcos ahora en este capítulo eran canastas grandes, donde incluso podría caber hasta una persona dentro. No sé si usted se recuerda el relato de Pablo cuando atentaban en contra de su vida, y dice la palabra que lo bajaron por la muralla en una canasta. Este era el tipo de canastas que sobraron de comida cuando el Señor en este relato multiplica los panes y los pececillos. Sobró una cantidad increíblemente grande cuando el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios creador, multiplica. Él crea de unos panes, crea una cantidad tan grande que pudo comer 4,000 personas. ¿Ocupaba el Señor panes? No. Pero Él decide de esta manera obrar. Todos comieron, la Escritura nos dice, y todos se saciaron. No solamente comieron, no solamente probaron o disgustaron un poquito de los panes y los peces, todos comieron hasta saciarse. Como cuando usted anda con hambre y ordena y pide la comida con hambre, ¿verdad? A veces que pedimos
de comer en un restaurante con hambre, ¿verdad? A veces que no pedimos con hambre, somos un poquito más moderados y pedimos algo normal. Hay veces que nos tenemos un hambre y pedimos con hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que pedimos mucha comida. Muchas veces nos dicen, no vayas a comprar a la tienda con hambre, porque cuando andas con hambre empiezas a agarrar cosas que ni siquiera vas a ocupar agarrar. La factura, en lugar de ser $200, sale en $400 y $500, especialmente en Costco. Salimos con el carro casi vacío con $500 de compra. Vamos a veces a comprar con hambre. A veces pedimos con hambre. Esas personas comieron como si no hubiese un mañana. Saciaron sus estómagos. Y vemos, hermanos, una diferencia distintiva en este pasaje de Marcos capítulo 8, pero también una falla de los discípulos. La diferencia que vemos y que quisiera mencionar es que ahora estaban en presencia de gentiles. Era una gran diferencia entre este pasaje y Marcos 6, cuando estaban con los judíos, o mayormente judíos. Para los discípulos esto era una lección. Los discípulos eran judíos, habían crecido con las normas y las costumbres judías. Un gentil para ellos, alguien que no era judío, para ellos era un ciudadano de segunda clase, alguien menos importante. Ellos pensaban y se alababan a ellos mismos por ser judíos. Pensaban que eran el mejor pueblo de todo el mundo. Y menospreciaban, miraban con un desprecio a las demás personas. ¿Por qué cree que los judíos y los samaritanos no se llevaban? Los samaritanos eran mitad judíos, pero eran judíos que se habían mezclado con otras naciones, con otros pueblos. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban, más bien eran los judíos los que no se llevaban con los samaritanos, porque ellos despreciaban al resto de las personas. Este era un ejemplo, una enseñanza para los discípulos, cómo Jesús llega a esta área de Decápolis, mayormente gentiles en esta región, y el Señor hace el mismo milagro que hizo en medio de los judíos. En cierta manera Jesús estaba mostrando a sus discípulos que Él hacía por los gentiles lo que Él había hecho por los judíos. Él no solamente vino a salvar a judíos, Él vino a salvar a toda persona de cualquier nación, de cualquier raza, que ponga su fe en Él. Por eso cuando Jesucristo se le presenta, dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de la nación de Israel, quita el pecado del mundo. Y ahí entramos usted y yo, hermanos. Nosotros no somos judíos, que yo sepa, no hay ningún judío aquí o de descendencia judía. Pero somos salvos, somos hijos. Aquí en este lugar hay hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo vino a salvar al mundo. Pero una falla, hermano, que vemos en los discípulos. En esta ocasión, cuando a los mismos discípulos que vieron a Jesús alimentar los 5,000, se les presenta otra vez una necesidad, ahora con un número grande de personas, aunque menor, pero grande. Jesús ya les había dicho, tengo compasión de estas personas. Llevan 3 días conmigo y no los quiero despedir porque algunos han venido de lejos. Si los despido, seguramente desfallecerán. Van a colapsar, van a caer en el camino del hambre que tienen. Van a desfallecer. Pero no vemos que ellos fueron con Jesús y le dijeron, Jesús, pues ya en una ocasión a una multitud más grande le dices tú de comer. Dales tú de comer, Jesús. Mira, aquí encontramos unos panes. ¿Por qué no multiplicas esos panes como lo habías hecho en el pasado? Seguramente usted piensa y diría, si yo hubiera sido un discípulo de Jesús, yo hubiera dicho eso. Fue hace unos meses, hermanos, que los discípulos habían visto la alimentación de los 5,000, cómo Jesucristo había multiplicado de la misma manera unos cuantos panes y unos cuantos peces para alimentar a 5,000 personas. Habían pasado unos meses solamente. Y en lugar de ellos responder en fe, en lugar de ellos ir a Jesús y pedirle a Jesús que hiciese otro milagro, otra señal tal como los había hecho, ¿qué responden los discípulos?
¿Cómo vemos que respondieron? Ellos dijeron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Acababan de ver el milagro, pero su respuesta fue una respuesta de duda. Una respuesta que demostraron haber olvidado, que demostraron no recordar, que demostraron no haber entendido aún en su totalidad lo que Jesús era capaz de hacer. En lugar de recurrir a Jesús, ellos se olvidaron de lo que habían visto y en cierta manera se comportaban de una manera ciega. Estaban actuando como ciegos. Y creo, hermanos, que esto es lo que Marcos resalta en este pasaje. Creo que es la razón por la cual Marcos vuelve a incluir otro pasaje similar, otro milagro, otra señal similar a la que Jesucristo acababa de hacer. Porque en esta ocasión ellos olvidan lo que Jesucristo había hecho. ¿Nos parecemos a los discípulos a veces? Nos parecemos a ellos. Cuando en el momento de necesidad llamamos al amigo, al familiar, al compadre, para que nos ayude, para que preste dinero, para que nos comparta un poquito de esa pomada que trajeron de México, que es milagrosa para curar diferentes dolores. En el momento de necesidad, ¿a quién volteamos a ver? ¿Qué número marcamos? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Nos ponemos de rodillas para pedirle al Señor? Marcamos a Jeremías 33:3, donde nos dice, clama a mí y yo te responderé. O nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos que eres un Salvador compasivo, que provee para nuestras necesidades. Se nos olvidan los milagros que Dios hace en nuestros medios. Milagros milagrosos, hermanos. Milagros milagrosos. Milagros increíbles. Milagros, hermanos, que sobrepasan el entendimiento de nuestra mente. Que rompen las leyes de la naturaleza. Dios puede hacer esas cosas porque Él creó todas esas leyes. Él lo hizo todo, pero se nos olvidan esos milagros que el Señor ha hecho en nuestro tiempo pasado o que hemos visto en otras personas. Se nos olvida el cuidado que hemos recibido de un Dios que es compasivo. Se nos olvida que nuestro Dios es el creador y que Él de la nada puede crear. Cuando no tenemos salud, el Señor puede crear salud. Cuando no tenemos recursos financieros, el Señor puede dar recursos financieros. Hemos visto, hermanos, pero la duda aún sigue nublando nuestra vista como discípulos del Señor Jesús. La duda nubla nuestra vista. Somos discípulos de Jesús, pero aún cuando tenemos la revelación completa de las Escrituras, cosa que los discípulos no tenían, nosotros estamos mejor que los discípulos. Podemos ver la revelación completa de las Escrituras, pero aún seguimos actuando como los discípulos del primer siglo, dudando de Jesús, dudando de Él. O nada más a mí me pasa, hermanos. Solamente soy yo. ¿Estoy solo yo en este día diciendo que solamente a mí, solamente soy yo o somos todos nosotros? Marcos nos dice que después de esto Jesús sube a la barca y se fue a Dalmanuta. Ese es el lado oeste. Se recuerda que les expliqué, hoy ya vamos a estar al punto cuando el Señor Jesucristo empieza a descender del norte al sur, pero en términos de geografía empieza a subir porque Jerusalén está más alto. Él empieza su camino a Jerusalén en el próximo capítulo. Él empieza ese camino. Él ha estado desempeñando su ministerio en el norte de Israel, alrededor del mar de Galilea.
Incluso se fue más al norte de Israel, a Sidonia, a Tiro, y ahora está regresando regresó al lado este del mar, pero ahora se va en barca al lado oeste. Siguen en el área del mar de Galilea. Y aquí, hermanos, en los versículos 11 al 21 vemos una ceguera permanente de los que lo rechazan. Una ceguera permanente de aquellos que rechazan a Jesús. Lea conmigo solamente el versículo 11 y 12 que dice así. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Ya estaba en el lado judío, en el lado donde estaban los judíos. Y aparecen sus, entre comillas, amigos. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, suspira él en su espíritu, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Repetimos, hermanos, ya está del lado oeste del mar, el lado donde habitaban mayormente judíos. Aparecen de nuevo estos fariseos, como siempre buscaban ponerle trampa al Señor Jesús. Trataban de hallar fallas en su enseñanza. Pedían señales del cielo porque tenían motivos engañosos, motivos malévolos. Estaban corrompidos de corazón y pedían al Señor Jesús que les mostrara señal. Y no cualquier señal, sino una señal del cielo. Es distintivo cómo Marcos menciona que los fariseos dijeron, pedían señal del cielo. Su corazón estaba lleno de incredulidad. Pero señal del cielo, ¿por qué? Los fariseos tenían una superstición, hermanos, que al igual que las señales que Dios podía hacer, el enemigo o el diablo, Satanás, podía duplicarlos. Se recordaban ellos de lo que pasó con Faraón, con los magos de Faraón, cómo ellos imitaron las cosas que hizo Moisés. Entonces ellos tenían esta superstición. Si ha sanado a personas, pues el diablo también lo puede hacer. Incluso no sé si usted se recuerda que acusan a Jesús en una ocasión de decir que él hacía lo que hacía por obra de Satanás, porque él estaba con Satanás. Entonces ellos piden una señal del cielo, algo que solamente Dios pudiera hacer. Su demanda de señal era específica. Sabemos, hermanos, y hemos dicho que Jesús no vino para hacer señales principalmente. Ese no fue el motivo de él venir a este mundo, para hacer señales y milagros. Pero cuando él hacía señales y cuando hacía milagros, estos daban evidencia de quién él era. Por eso Marcos se da el detalle de decirnos todos los milagros que Jesucristo había hecho. Jesús hizo señales enfrente incluso de estos mismos fariseos, hermanos. Enfrente de esos fariseos, en sus narices, Jesucristo hizo señales. Seguramente habían estado presentes ahí cuando había alimentado a los 5,000. Habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús liberar endemoniados. Incluso lo había hecho en día de reposo y por eso lo acusaban, por eso estaban en su contra. Jesús había hecho señales del cielo cuando él reprende al viento. ¿Se recuerda? En el mar, el mar azota en contra del barco y los vientos están soplando. Jesús viene caminando en el mar y manda al viento calmarse. Manda al mar diciéndole, cálmate, sosiégate. Cuando Jesús fue bautizado, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando él sale del agua, desciende la paloma, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es una señal del cielo. Pero los fariseos pedían señal del cielo.
Mateo, hermanos, registra las palabras de Jesús en el capítulo 12, versículo 39, y él dice: pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Esos fariseos estaban ciegos, hermanos, estaban ciegos. No recuerdo en este momento otro, quizás es el único, pero Nicodemo fue el único fariseo que pudo ver. Se recuerda que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 4 de Juan que Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que vienes de Dios. Los fariseos representaban, hermanos, a todo aquel que rechaza a Jesús. ¿Habrá personas en este lugar que han rechazado a Jesús? Que quizás están aquí por una costumbre de venir los domingos. ¿Habrán personas aquí que han rechazado a Jesús? Esos fariseos representaban a esta generación adúltera y perversa, que no cree en Jesús, que decide rechazar a Jesús, no verlo por quien Él es. Los fariseos después recibieron la señal de Jonás, hermanos. Después, cuando Jesús fue sacrificado, esa señal de Jesús apuntaba a su muerte, su sepultura y su resurrección. Así como Jonás pasó 3 días en el vientre de esa ballena, era necesario que el Hijo del Hombre pasara 3 días sepultado. Pero cuando aparece la sepultura, el sepulcro vacío, ¿qué dicen? Estos discípulos lo han sacado y han escondido el cuerpo. Tal era la ceguera de los fariseos que no les permitía ver. El versículo 13 nos dice que Jesús embarca otra vez y se va al este del mar, más bien al noreste, porque Él llega a una ciudad. Comenzando en el versículo 14 vemos otro dilema. Marcos nos dice que los discípulos olvidaron tomar pan o panes para el camino. Y dice la escritura que solamente traían ¿cuántos panes? 1. Solamente un pan. Y ellos estaban preocupados, discutían entre ellos. Me imagino a Juan decirle a Pedro: Pedro, ¿no teníamos 12 canastas llenas de lo que sobró y no pudiste agarrar un poquito de pan para el camino? Discutían entre sí. Y en ese momento Jesús les da una advertencia: tengan cuidado de mantenerse libres de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hermanos, Dios, al ver su preocupación, les da una advertencia: cuidado con esa levadura. Sabemos que las escrituras nos hablan de esta levadura. Cuando mencionan levadura, eso es símbolo de pecado. Cuidado con el pecado de la duda. Dudar es pecado, hermanos. Cuando dudamos de nuestro Señor Jesucristo, eso es pecado. Y debemos de ir a Él pidiéndole perdón. 1 Corintios 5:7 dice: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Él murió por nuestros pecados. Él fue sacrificado por la levadura vieja, esa pecaminosidad. Y la levadura de los fariseos, a la cual el Señor Jesús les advierte a sus discípulos, es ese legalismo, esa hipocresía. Ese legalismo que ellos hacían cosas porque pensaban que se ganaban el favor de Dios a través de hacer ceremonias, a través de hacer ritos. Un legalismo, una hipocresía que Jesucristo mismo los llama en una ocasión sepulcros blanqueados, porque por fuera aparentan piedad, pero están llenos de muerte por dentro. El pecado de ambos grupos, porque también menciona la levadura de Herodes. Los herodianos, hermanos,
Eran conocidos por personas altamente inmorales, que aceptaban todo tipo y practicaban todo tipo de inmoralidad. Y el Señor les advierte también en contra del pecado de Herodes. Hermanos, el pecado de ambos grupos recaía en la incredulidad de sus corazones. No creyeron. Pero los discípulos seguían preocupados en el hecho de que no tenían panes. Entonces Jesús los reprende con preguntas. Léalo conmigo, versículos 17 al 21. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no ven? Y teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12 le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7 le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? Nos recordamos, hermanos, de la escritura en Juan capítulo 20, donde Tomás no estaba, Jesús se aparece, después, una semana después, aparece otra vez. Él dijo: yo no voy a creer que apareció hasta que no lo mire, hasta que no toque sus heridas. Y aparece otra vez, y cuando lo ve a Jesús, pues lo reconoce por quién es, mi Señor y mi Dios, le dice. Pero Jesucristo le contesta: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de ustedes han visto al Señor Jesús? Pero creen en Él. Ustedes no han visto al Señor Jesús, pero creen en Él. Ustedes no lo vieron crucificado en la cruz. No lo vieron caminando sobre el mar. No lo vieron estirándole la mano a aquel hombre que tenía su mano seca. No lo vieron tocando a ese leproso que instantáneamente fue libre, limpio. No lo vimos resucitar. No lo vimos como sus discípulos ascender al cielo. Pero hemos creído en Él. La palabra del Señor nos dice que somos bendecidos, somos bienaventurados. No hemos visto al Señor, pero hemos creído. Y tenemos una certeza, hermanos, que lo que la palabra del Señor nos dice sucedió. No hay duda en nuestros corazones. Y como ejemplo, aquellos que dudan, el Señor dejó más de 500 personas que vieron al Señor Jesucristo vivo de nuevo. Y esas 500 personas dieron testimonio de ese Jesús resucitado. Eso está escrito en el tiempo de estos testigos oculares que vieron a Jesús. Ellos pudieran haber negado a Jesús, sin embargo confirmaron que Él había resucitado en un momento cuando su vida peligraba porque eran perseguidos por el Imperio Romano. Pero no les importó, porque ellos sabían que habían visto a Jesús resucitado. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos. Aunque a veces dudamos. Somos sus discípulos. Los discípulos habían creído en Jesús, pero estaban en un progreso. Estaban en una caminata progresiva, mientras que ellos iban entendiendo más y más, creyendo más en Jesús, poniendo su confianza más y más en Él. Las mismas preguntas el día de hoy debemos de escuchar nosotros cuando dudamos. Las preguntas del Señor Jesús. ¿Por qué se preocupan por el sustento? ¿Por qué se preocupan por el pan del mañana? ¿Por qué se preocupan si tendrán o no tendrán?
¿Aún no entienden que soy yo quien suple sus necesidades? ¿Aún no entienden que soy yo quien te da el día para que salgas a trabajar? Yo soy el que te ha abierto las puertas de trabajo, el que te suple con las fuentes de ingreso, de tu sustento. ¿Aún no entienden? Podemos escuchar las palabras del Señor Jesús decirnos cuando dudamos de Él, hermanos. Todos nosotros hemos dudado de Él. Debemos escuchar la voz del Señor que nos pregunta, ¿por qué siguen dudando de mí? Que no me han conocido bien, no han puesto su confianza en mí. Han visto los milagros, han leído de mi poder y grandeza y siguen dudando. ¿Te recuerdas la última vez que obré en tu vida ese milagro que esperabas? Cuando proveí lo que necesitabas. Entonces, ¿por qué aún sigues sin entender? ¿Aún no entiendes? Hermanos, es tiempo de romper con el círculo vicioso de la duda. Creámosle a Dios. Sabemos que para Él no hay nada imposible. Terminamos, hermanos, el mensaje de hoy con este último punto. Los últimos versículos 22 al 26. Cuando vemos una ilustración de los discípulos ilustrados. Y Marcos pone en este punto específico de su evangelio a este ciego por una razón específica. Quiere ilustrar la vida de los discípulos y en cierta manera ilustrar nuestra vida también. Dice el versículo 22, llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Cuando llegaron a Betsaida, hermanos, estaba al noreste del mar de Galilea. No hubo descanso para Jesús. Inmediatamente, así como le trajeron a aquel sordo, que era tartamudo de la semana pasada, en el pasaje pasado, aquí también le traen a este ciego a Jesús, para que pusiera su mano sobre él, para que lo sanara. Al igual que el sordo, el estar ciego, hermanos, era vivir una incapacidad y era presenciar o experimentar un estigma de la sociedad. La sociedad los miraba como que eran abatidos por Dios, como que tenían esta enfermedad por causa de algún pecado que ellos habían cometido. Al igual que al sordo, lo lleva a este hombre a un lugar apartado, Jesucristo, para sanarlo. Al igual que con el sordo, Jesús usa un medio no convencional. Él decide escupir, él decide usar la saliva. Así lo decidió Dios, Jesucristo. Pone sus manos sobre él, lo toca, no manda con la voz que su vista sea abierta, como él podía haberlo hecho, porque es que lo sana en pasos. No podía ver nada, empieza a ver, pero dice, veo a los hombres como si fueran árboles. No podía ver con claridad aún. La primera vez, él miraba la sombra de los hombres, pero no los distinguía claramente. Jesús lo toca de nuevo y su vista fue restablecida y miraba claramente, dice la Escritura. Este hombre pasó de una visión borrosa a ver con toda claridad. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Que dejemos la visión borrosa con la cual estamos mirando, la visión borrosa espiritual, que es nublada por la duda cuando por momentos nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los discípulos habían creído en Jesús, tanto que habían dejado todo, hermanos. Nadie que no creyese en Jesús no hubiese dejado su familia.
No hubiese dejado negocios lucrativos, no negocios a punto de bancarrota como Mateo. Él tenía un ingreso fuerte. Él robaba también. Y de eso tenía una oportunidad para enriquecerse. Pero él lo dejó por Jesucristo. Dejaron a familias por seguir a Jesús. No dudemos más. No dudemos ni olvidemos de quiénes somos hijos. Pídele al Señor que ponga su mano sobre ti para que quite completamente lo borroso de tu vista espiritual y puedas ver claramente. Mientras tanto, Jesús, conociendo la incredulidad de Betsaida, sabía que este pueblo donde él había llegado era un pueblo altamente incrédulo, hermanos. Y le dice a este hombre: ni siquiera entres a la aldea. Este hombre hubiese podido entrar y decirle a las personas que habitaban en Betsaida: el Señor Jesús me acaba de sanar. Pero Jesús le dice: no, ni entres. Él lo había sacado de Betsaida y le dijo: no entres, o sea, dale vuelta. Cuando vayas a tu casa, dale vuelta a este pueblo. Ni entres en este lugar. ¿Se recuerdan lo que Jesucristo dijo de este lugar? Lucas 10, 13 y 14. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, en lugares extranjeros, de gentiles, el norte, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Silicio y ceniza era muestra de dolor profundo. Si en ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, Betsaida, Tiro y Sidón se hubieran arrepentido, pero ustedes no se han arrepentido. Ustedes siguen incrédulos, dudando de quién soy yo. Y el versículo dice, el 14 dice: por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Amado hermano, el creerle a Jesús trae bendición. El creerle a Jesús trae bienaventuranza a nuestras vidas. Creámosle. Creámosle. Hay dos tipos de ceguera. Esa ceguera de incredulidad que hace que el hombre no reconozca quién es Jesús. Pero también hay un tipo de ceguera que causa la duda, que nos hace ver borrosamente, nos hace olvidar las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Por qué no meditas un momento en esto, hermanos? ¿Por qué no inclinas su rostro y cierra sus ojos un momento? Y consideramos cómo hay quienes caminan en el camino de la desconfianza en Dios, habiendo sido Dios el que provee para toda necesidad, habiendo experimentado en Dios las cosas que Él hace, los milagros y señales que ha hecho en nuestras vidas. Seguimos dudando de Él. En ese momento, cuando pensabas tú que no ibas a tener para pagar, para comprar lo más necesario de sustento para ti, el Señor proveyó. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo Él te ha mantenido en sus manos poderosas todo el tiempo? ¿Recuerdas cuando pensabas que el trabajo se escaseaba y no sabías qué es lo que ibas a hacer, pero el Señor proveyó, aumentando el trabajo, quizás dándote un trabajo diferente? En los momentos cuando no has tenido trabajo, ¿no has visto su mano poderosa obrando en tu vida, supliendo cada una de tus necesidades? Pidamos a Dios, hermanos, en confianza. Pidamos a Dios una confianza entera en Él, que quite toda borrosidad de nuestra vista espiritual, que nuestra confianza en Él vaya creciendo cada día más y más. Él es merecedor de nuestra confianza.
Él nunca nos ha fallado. Él nunca nos ha fallado ni nos fallará. Jamás. Jamás. Puede fallarte el corazón que late dentro de tu pecho. Puede fallarte la salud que hoy disfrutas. Pero Dios nunca te falla. Confía en Él. Si hubiese una persona aquí en este día que aún no ha decidido seguir a Jesús, que sigue rechazando a Jesús, quizás alguien que nos escucha o nos escuchará en línea, Jesús es el Salvador del mundo. Él vino a este mundo a entregar su vida para salvar a aquellos que eran sus enemigos. Y tú dirás, yo no soy enemigo de Jesús, yo no soy enemigo de Dios. El que no está de su lado, contra Él está. Estar de su lado es venir a Él en arrepentimiento, pedirle perdón por tus pecados, decidir seguirle a Él, obedecer y esforzarte obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos, decidir seguirle a Él. Él es el Cordero del mundo que quita, el Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. Él vino para salvar los que se habían perdido. Amado Dios, yo te pido, Señor, que tú sigas obrando a través, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Perdona, Señor, esos momentos en los que hemos dudado de ti, Señor. En los que hemos, Señor, pensado que tú no eres suficiente para suplir, para contestar la necesidad que tenemos. Perdona, Señor, nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor. A saber, Señor, que tú eres el Mesías, el ungido que fue enviado, Señor, para suplir la necesidad más grande que teníamos, la necesidad de salvación para nuestras vidas. Ahora ya no más, Señor, estamos rumbo al infierno. Ya no más, Señor, estamos esclavizados al pecado. Ya no más estamos, Señor, bajo condena, sino que ahora disfrutamos, Señor, de una promesa tuya, de ese Dios que es fiel, una promesa de una eternidad en el cielo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, porque tú no solamente eres ese Dios, Señor, que suplió para nuestra salvación, eres ese Dios, Señor, que sigue supliendo para cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a no dudar de ti, Señor. También oro, Señor, por esas personas que no te conocen, que han escuchado, Señor, este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú llegues a sus vidas, que tú pongas, Señor, sobre ellos tus manos poderosas para salvación, que puedan reconocer, Señor, su pecaminosidad, puedan llegar ante ti humillados, Señor, arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndote perdón, Señor, para vida eterna. Hazlo, Señor. Creemos que lo puedes hacer, Señor, así como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.